Hola, mi nombre es Stephanie Romo y ahora vamos a hablar un poco sobre la biometría hemática. Bueno, la biometría hemática, o también conocida como citometría hemática, es el examen de laboratorio de mayor utilidad y más frecuente solicitado por el clínico. Esto es debido a que solo es un estudio en donde se analizan tres líneas celulares completamente diferentes, empezando por la eritroide, la leucocitaria y la plaquetaria, que no solo se orientan a patologías hematológicas, sino también a enfermedades de diferentes órganos y sistemas. Se centra en observar y examinar la sangre, pero más en específico las células que están presentes en ella, es decir, los glóbulos rojos o eritrocitos, que son los que transportan el oxígeno a todo el cuerpo, los glóbulos blancos o leucocitos, que nos ayudarán a combatir infecciones, y las plaquetas, que tienen como función principal detener hemorragias creando coágulos. Bien, ahora, ¿cómo obtenemos esta muestra? En primer lugar, un profesional de la salud toma una muestra de sangre de una vena de un brazo con una aguja. Después de insertar la aguja, extrae una cantidad de sangre que colocará en un tubo de ensayo para posteriormente colocarlo en una centrífuga que gira rápidamente, de manera que la sangre se estratifica, quedando los glóbulos rojos en la parte inferior, encima una capa leucocitaria y plaquetaria, y en la parte superior el plasma, que no tiene células. Hablando específicamente de la línea eritroide, la conocemos como la serie roja, ¿no? Y está compuesta por la determinación de los índices eritrocitarios primarios y secundarios. Los índices eritrocitarios primarios son determinados directamente en el laboratorio a partir de las muestras de sangre. Estos índices incluyen la determinación de hemoglobina, hematocrito y el número de eritrocitos. Se utilizan para poder diagnosticar normalidad, anemia o policitemia. Los índices eritrocitarios secundarios determinan el volumen globular medio, la hemoglobina globular media, la concentración media de hemoglobina globular, y se calculan a partir de los índices primarios. Los índices eritrocitarios secundarios indican el tamaño y el contenido de la hemoglobina en la población de eritrocitos que se estudia. En algunos casos se presentan otros índices, como el número de reticulocitos y los eritrocitos anormales presentes. Entre los indicadores eritrocitarios primarios tenemos a la hemoglobina, que es el contenido proteico del glóbulo rojo. Está encargada de transportar el oxígeno y el CO2, y esta molécula se encuentra formada en su mayoría, es decir, un 90%, por globina. El núcleo tiene un 4.5%. Para medirla, se analizan los eritrocitos y se libera su contenido. Proporciona una medida indirecta de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Se expresa en gramos por cada 100 mililitros. Sus valores normales en hombres son de 13.5 a 17.5 y en mujeres de 12 a 16. El hematocrito es la porción de eritrocitos en 100 ml de sangre. Es un estimado de la masa de glóbulos rojos. Se puede expresar en litros sobre litro o en porcentaje. Sus valores normales en hombres son de 40 a 52 y en mujeres de 36 a 48. El número de eritrocitos es la cantidad de eritrocitos en la sangre. Se expresa en millones por microlitro y su valor normal en hombres es de 5 a 6.3 y en mujeres de 4.1 a 5.7. Entre los indicadores eritrocitarios secundarios vamos a encontrar al volumen corpuscular medio, que se encarga de indicarnos el tamaño y la capacidad del eritrocito, y se mide en femtolitros. De acuerdo con el tamaño, permite clasificar como normocítica de 80 a 100, microcítica menor a 80 y macrocítica mayor a 100. La hemoglobina corpuscular media indica la cantidad de hemoglobina contenida en un eritrocito y se expresa en picogramos. Sus valores normales son de 27 a 34 picogramos. La concentración media de hemoglobina globular es en promedio la concentración de la hemoglobina. Se expresa en gramos por cada 100 ml de eritrocitos y compara la concentración promedio de la hemoglobina dentro de cada célula con el volumen promedio de esta célula. Se emplea para clasificar a la población eritrocitaria general como normocítica de 32 a 36, hipocrómica menor a 32 y hipercrómica mayor a 36.
Entre otros índices vamos a encontrar los reticulocitos, que son eritrocitos jóvenes o inmaduros. Se llaman así porque aún contienen el retículo endoplasmático. Luego de ser liberados de la médula ósea, tardan un día en madurar. Sus valores traducen la actividad de reposición de la médula ósea y sus valores normales se van a dar en número sobre el microlitro de 40.000 a 100.000. Los eritrocitos anormales. Es la forma normal del eritrocito. La forma normal del eritrocito se puede alterar por diversos estados patológicos. Hay dos tipos de aberraciones morfológicas. Pueden ser los poiquilocitosis, que es una variación de forma del eritrocito, y anisocitosis, que es la variación del tamaño del eritrocito. Como algunos ejemplos de poiquilocitosis, podemos encontrar el acantocito, el drepanocito y el esferocito, entre otras. Y como ejemplos de anisocitosis, encontramos macrocitos, microcitos. La línea leucocitaria es el tipo de glóbulo sanguíneo en el que se produce en la médula ósea y se encuentra en la sangre y tejido linfático. Los leucocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Sus valores normales se miden en un valor absoluto de 4.500 a 11.000 y en un valor diferencial o porcentaje de 100. Existen 5 tipos de leucocitos en la sangre, pero se dividen en 2 grupos, los granulares y los agranulares. Los leucocitos granulares son granulocitos y aquí están los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y los leucocitos agranulares son el monocito y el linfocito. Este se subdivide en linfocitos T, B y NK, o también denominados natural killer. Los granulocitos neutrófilos, esta es una célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micras, con un núcleo dividido en de 3 a 5 lóbulos. Esto se incrementa al aumentar la edad del neutrófilo. Entre más lóbulos, tiene una edad mayor. Los granulocitos más inmaduros que carecen de divisiones y el núcleo encallado, y los maduros son llamados segmentados. Tienen la función de fagocitar y eliminar microorganismos para combinar y combatir infecciones. Tienen una gran cantidad de gránulos en su citoplasma y solo circulan 10 horas en el torrente sanguíneo. Alrededor de la mitad circulan libres en la sangre formando el fondo común circulante, mientras que la otra mitad se adhiere a pasar por el endotelio, conformando el fondo común marginal. En conjunto, los macrófagos son los fagocitos profesionales del organismo. Son las primeras células reclutadas en gran número en una región inflamada, donde ayudan a los macrófagos en fase inicial de la inflamación. Sus valores normales se van a medir de 3.000 a 7.000 y un porcentaje del 60 al 70%. Tenemos los granulocitos eosinófilos, que es la célula sanguínea con diámetro de 12 a 15 micras con un núcleo con 2 lóbulos grandes unidos. Su citoplasma está ocupado por grandes gránulos muy eosinófilos que no cubren el núcleo. Tienen la función de combatir las infestaciones parasitarias, tienen un efecto protector contra ciertos virus y pueden regular la actividad de los mastocitos y en ciertos casos actúan como células presentadoras de antígeno y están relacionados con el fenómeno de la hipersensibilidad. Sus valores normales van de 50 a 40 microlitros y un valor porcentual del 1 al 5. Los granulocitos basófilos es una célula sanguínea con un diámetro de 12 a 15 micras, un núcleo de 2 a 3 lóbulos que presenta forma de S. Son los leucocitos menos numerosos. Sus gránulos tienen histamina y heparina. Son causantes de que empiece una respuesta alérgica o de promover una inflamación autoinmune ante los parásitos. También están relacionados con la reacción en fase tardía del asma hipoalérgico. Sus valores normales se miden en el valor absoluto de 25 a 100 y un valor porcentual del 0 al 75%. Se distinguen como células pequeñas con un diámetro, los linfocitos, se distinguen como células pequeñas con un diámetro de 7 micras. Su núcleo es redondeado
y cubre casi todo el citoplasma, es decir, que va a estar rodeado por un angosto borde de citoplasma y tiene funciones fundamentales en la defensa inmunológica del organismo. Sus valores normales se miden en el valor absoluto en microlitros de 1000 a 4000 y un porcentaje del 25 al 33%. Estos se van a clasificar en dos subpoblaciones denominadas linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos T se originan como linfocitos B a partir de una célula madre en la médula ósea, pero a diferencia de estos, migran al timo para madurar y de ahí proviene su denominación como linfocitos T. Estos son células especializadas en el sistema inmune, que juegan un papel central como mediadores de la respuesta inmune celular, dirigida principalmente contra genes que se replican dentro de la célula, como por ejemplo virus y demás. Son esenciales en la regulación de la respuesta inmune. Sus valores normales van a estar de 800 a 3200 microlitros y el 80%. Los linfocitos B son la generación de células B comienza en el hígado fetal, siendo reemplazados de manera progresiva por la médula ósea desde este momento constituirá el lugar principal de producción de linfocitos B. Después de su maduración, los linfocitos B se aglomeran en los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfoides, donde entrarán en contacto con los antígenos para los que son específicos. Son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel importante en la respuesta humoral, al principio del mecanismo de defensa contra los patógenos que se replican fuera de la célula del huésped, como patógenos extracelulares. La principal función de los linfocitos B es el reconocimiento de moléculas extrañas al organismo, llamadas antígenos, y la producción de anticuerpos específicos para neutralizarlas. Sus valores normales van de 100 a 600 microlitros y el valor diferencial del 10 al 15%. Los natural killer son las células encargadas de la defensa frente a infecciones víricas y la eliminación de células tumorales. Se caracterizan por tener una potente capacidad citolítica y un sistema extremadamente eficiente para inducir a la apoptosis. En las células diana, además, están encargadas de diferenciar entre células autólogas y heterólogas, o xenogénicas, siendo en parte las principales responsables del rechazo en los trasplantes. Sus valores normales están entre 50 y 400 microlitros y un valor diferencial del 5 al 10%. Ahora, hablando de los monocitos son células grandes de 12 a 18 micras de diámetro y poseen un núcleo excéntrico con forma de riñón o de herradura. Los monocitos son precursores de los macrófagos. Se desarrollan en la médula ósea y son liberados en sangre. El momento de entrar en contacto con el tejido conectivo se van a transformar en macrófagos y en conjunto con los macrófagos conforman un sistema fagocítico mononuclear. Sus valores normales están entre 100 y 800 microlitros y un valor diferencial del 3 al 7%. La línea plaquetaria. Las plaquetas tienen un número constante a lo largo de la vida que varía entre 150.000 a 400.000 por microlitro y miden de 1 a 3 milímetros sobre litro. Los equipos automatizados utilizados en la actualidad proporcionan, además del volumen plaquetario medio que va de 5 a 12 pentalitros, las plaquetas circulantes son fragmentos anucleados del citoplasma de los megacariocitos presentes en la médula ósea, que solo contienen algunas mitocondrias, glucógeno y gránulos específicos importantes para la coagulación. Ahora una vez que conocemos de estos datos, podemos revisar una biometría hemática y determinar cuáles son los valores que están alterados o no. Por ejemplo, en esta biometría hemática vamos a notar que los valores afectados son el hematocrito, que lo encontramos más bajo de lo normal, al igual que el volumen corpuscular medio y también la concentración media de hemoglobina, también está un poco baja. Podríamos determinar con estos tres valores que el paciente tiene una anemia microcítica e hipocrómica. También observamos que los neutrófilos
están altos, por lo que se podría determinar como una infección. El resto de los valores se encuentran normales, por lo tanto no habría otro tipo de alteraciones. Gracias.